Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical aquí en Debate Abierto con la información, en la discusión argumental respetuosa y con las diferentes corrientes de opinión. Como siempre, está con nosotros don Danilo Toro. ¿Le extrañó comenzar con usted? Sí, usted esperaba que saludara a la dama primero. Es su tradición comenzar con la invitada. Y usted como buen caballero esperaba eso, pero lo quise sorprender, mire. Me sorprendió. Es por un tema de edad. Está bien. Sí, bienvenido. Gracias por reconocerse mayor. Selmar, bienvenida a Debate Abierto. Buen día. ¿Cómo Gracias, está? buenos días a ambos. Buen día. Bien, Selmar Rodríguez Crespo está frente a la ASEP y de alguna manera ha concitado la atención nacional porque está tratando un tema que el presidente lo definió así: todos somos víctimas de Naturgy. Eso lo incluye a usted también, ¿eh? Así que usted como víctima también tiene una mano allí donde puede de alguna forma representarnos a los panameños. Ya tuvieron reunión al más alto nivel con Naturgy. ¿Qué surgió de esa reunión y qué se viene hacia adelante? Mira, en efecto, siguiendo la línea y las instrucciones del señor presidente que dio el jueves pasado en su conversatorio semanal, sí, en efecto tuvimos ya el acercamiento con el presidente de la empresa a nivel de Latinoamérica y México, y hay un compromiso por parte de la empresa de en corto y mediano plazo dar solución a los problemas críticos que tiene ahorita la empresa con relación a la prestación del servicio público. ¿En qué consisten esos compromisos y qué tanto podemos confiar en una empresa que año tras año, en vez de mejorar, ha ido deteriorando el servicio que nos da a los panameños? Mira, hay un compromiso general, un compromiso en tema de inversiones, un compromiso en tema de mantenimiento de la línea. Este lunes voy a sentarme con personal de Naturgy para seguir entonces la ruta que vamos a cumplir. De hecho, vamos a seguir con nuestras inspecciones paralelo con las reuniones que vamos a tener con Naturgy, de manera que se pueda palpar el público, el usuario final, estas nuevas medidas, y que esperemos que sean a corto plazo, sobre todo en estos puntos críticos, ¿no? Panamá Oeste, Coronado, Chame, San Carlos. Entonces vamos a priorizar y vamos a actuar. Ok, en esa priorización, ¿cuáles son las áreas donde se van a centrar en primera instancia? No quisiera adelantarme, pero en efecto Panamá Oeste es un punto crítico. Es un punto y eso crítico. lo sabemos todos. Sí. Es decir, la empresa ha acogido el mensaje del presidente de que vamos en serio. Ellos han acogido el mensaje de que esto no es relajo. Es correcto. Don Danilo. Licenciada, yo no me puedo, fíjese que no puedo coincidir con usted. Y no se lo digo porque usted no provoque confianza. No, yo creo que usted despierta la confianza. El problema no es con usted, el problema es con ellos. Y le cuento por qué yo veo razones para no tener esa confianza. Porque en el argumento defensivo de Naturgy surgió esto que le voy a tratar de decir textualmente. Las multas que se nos colocó corresponden a problemas de los años 2013, 2012, 2011, 2014. Es decir, una empresa que dice yo tengo una década, por lo menos lo reconoce, de estar fallando, ¿cómo tenerle confianza? Porque eso así fue como la empresa se defendió después que anunciaron que estaba multada, diciéndole, no, eso no es de ahorita, es que eso viene de hace una década atrás. Por lo tanto, yo deduzco, es que está acostumbrada a hacerlo. ¿Cómo confiar en alguien cuyo argumento defensivo, no, mi problema no es ahora, es que yo tengo una década de estar fallando? ¿Dónde se fundamenta su confianza? No escuché esas declaraciones No, de la empresa, pero... Yo las vi. Y están en el comunicado de prensa. Están en el que enviaron, comunicado oficial de la empresa, a no ser que alguien lo haya alterado. No. Ese es el de ENSA. No, ese ¿O es el de Naturgy? El de Naturgy. En Naturgy. Sí, ok. Mira, en efecto, la multa que se puso fueron por una mala prestación del servicio de los años 11 y 12. Eso es un hecho cierto. Desconozco, que creo que se lo había comentado a Hugo en su momento,
los criterios que aplicaron las administraciones anteriores para este tipo de fiscalización y regulación, pero en este caso hoy nosotros nos estamos apegando a lo que la ley, la norma y el contrato de concesión establecen. Claro. Si bien es cierto, porque también lo comenté en algún momento, había un plan de administraciones anteriores de sacar una ley, proyecto de ley 512, que lo ingresaron en enero del 2021, si mi memoria no me falla, en donde estas penalizaciones fueran a un fondo para robustecer la línea de distribución, lo cual era una ley buena, vamos a decirla buena, pero no avanzó. Entonces, si no avanza la ley, yo tampoco me puedo quedar sin actuar. Y por eso nosotros lo que hicimos fue accionar. Sí, tuvieron una mala prestación en 2011 y 2012. Y yo seguiría 2013, 2014, 2015, 2016. Y de ahí hasta que llegamos al Hasta hoy. 24. Pero es que no quiero calificar las administraciones anteriores. Claro, y la entiendo muy bien. Bueno, no Y la entiendo muy califique bien. a ella, califiquemos a la empresa. Pues tienen un mal servicio. Por lo tanto, ¿cómo confiar? Estamos hablando de más de una década de estar haciendo las cosas mal. Bueno, pero es que regresamos. Permíteme volver a hacer una ASEP que fiscalice y pueda accionar de manera como la ley le dice que tiene que hacerlo. O sea, es que Vamos a- depende de quién está en el timón del barco. Eso es lo claro, claro, por eso digo, no Si no, quiero... el barco cogió por donde quiere ahora mismo. No quiero calificar Pues sí, sí. las administraciones, pero yo tengo ahorita mismo las herramientas para poder fiscalizar de manera rigurosa la prestación de los servicios públicos, y el que no se acoge, pues obviamente tiene que sufrir Hombre, las yo como consecuencias. víctima y observador sí lo puedo decir. No había autoridad. Así de sencillo. Si se llena ese vacío, ya comenzamos con buen pie. Sin embargo, yo me sumo a la preocupación de don Danilo porque creo que le conversé, no estoy seguro, creo que le conversé que para mejorar el servicio en el área donde vive el presidente nada más, han cambiado los cables nuevos, han cambiado los transformadores, han cortado la rama de los árboles, las ramas las han cortado, en fin, han hecho de todo y los apagones siguen. Y yo me digo, ¿y solamente en ese circuito del presidente? ¿Qué va a hacer esa gente para solucionar el resto del país donde tampoco le han metido la mano? En mantenimiento, en inversiones, no han cortado las ramas de los árboles, no hacían nada, solo facturar. Panamá Oeste Sí, es sí. un castigo Sí. que sufre de hace años. Si les ha costado eso, sacar a flote un poquito el área donde vive el presidente, sacar a flote el país, yo creo que les va a tomar mucho tiempo y va a costar mucha plata. Por eso comenté que nosotros este lunes nos vamos a sentar ya con los técnicos de la empresa Claro. para armar un plan de los puntos críticos, y ahí entonces el resto del país. Sería muy responsable yo decir que esto lo vamos a hacer en 1, 2, 3 semanas. Claro. Estamos hablando de una década, como creo que tú bien lo dijiste en algún momento, de acciones que no se ejecutaron. Entonces yo pido un poquitito de ¿Sí? paciencia. ¿Usted cree? Lo que pasa es que no te puedo decir, Danilo, que lo voy a solucionar en una semana. No, pero está lo bien. que dice Hugo es cierto. O sea, en un par de horas solucionaron un circuito. Entonces, asimismo tienen que solucionar el resto de los circuitos, asimismo tienen que podar y talar donde corresponda podar y talar, con los permisos de, obviamente, en este caso tenemos que trabajar en conjunto con el Ministerio de Ambiente, Claro. y eso va a ayudar a que la red trabaje mejor y de manera eficiente. Cuando se habla de inversión de parte de empresas con estas características, yo enseguida pienso, claro que están dispuestos a hacer la inversión, pero de algún bolsillo va a salir inversión. Y pienso enseguida en mí. Esa inversión que van a hacer ahora para rescatar circuitos, transformadores, cortar árboles, etcétera, ¿no nos lo van a transferir a consumidores? No, A ver, esa no es la idea. a ver. Lo que nosotros vamos a hacer, y recuerdo que acabo de llegar formalmente Sí. al puesto. Sí, tiene horas nada más de haber llegado al puesto. Exacto. Sí. Lo que nosotros vamos a hacer es una auditoría de las inversiones aprobadas y no ejecutadas. Eso es lo primero que vamos a hacer, porque ya fueron inversiones aprobadas. Son cosas que se hacen cada 4 años. Sí. El pliego tarifario es cada 4 años. Entonces, Ahí puede haber un balance a favor nuestro. pues claro. Entonces, permíteme sentarme, auditar, verificar lo que no hicieron, hay que hacerlo, y si ya está aprobado, pues ya está aprobado y lo tienes que ejecutar. Ahora bien, podemos tener la esperanza, digo, esto es una mera especulación, sabiendo que no ha podido hacer ni siquiera todavía
con toda lógica estas auditorías, pero el panameño enseguida piensa, oye, ¿cuándo me va a bajar la luz? El panameño puede pensar en esa posibilidad teniendo un mercado donde hay nuevos actores, donde la energía solar nos da energía eléctrica, donde tenemos el viento que nos da energía, la matriz, como le llaman ustedes, es mucho más amplia. ¿Podemos tener esa esperanza en la administración Molino, para no decir que en los próximos meses, qué sé yo, que eso suceda, que nos baje la tarifa? En este quinquenio debemos tener esa esperanza, porque nosotros vamos a trabajar de manera conjunta con la Secretaría Nacional de la Energía, y lo menciono porque él es el rector de las políticas energéticas. Y lo que hace falta es realizar licitaciones de manera que el distribuidor esté 100% contratado, que es lo que establece la ley. Si yo estoy 100% contratado, no tengo que ir al mercado ocasional, es decir, a la bolsa donde sobra la energía del resto de los generadores a comprar una energía más cara. En el caso de que esté más cara, porque esa bolsa fluctúa de precio. Entonces, el evitar que el distribuidor compre energía más cara, eso obviamente impacta de manera positiva la tarifa. Entonces, la idea es de una manera ordenada, organizada, poder llevar una agenda y poder hacer las licitaciones que se requieren para que el distribuidor esté 100% contratado. Ahí la clave es trabajo en equipo, que el presidente dijo que se iba a hacer. Eso es correcto. Estamos en la línea del presidente, y es que no estemos aislados. Nosotros somos un equipo en materia de energía, la Secretaría Nacional de Energía, ETESA, el CND y la SEP. Y tenemos que trabajar, obviamente, en equipo para poder tener una prestación eficiente. Don Danilo. He escuchado las tres versiones. Siendo un lego, no es mi rama y no me resulta comprensible el asunto fácilmente. Tengo que preguntar, bueno, ¿cuál de las tres versiones es la correcta? Que con la entrada de la planta de gas nueva, esta grande que va a entrar muy pronto, por un lado, que la energía va a bajar. Por otro lado, ella no va a tener ningún efecto en la reducción del coste de la energía. 3, ella lo que va a hacer es que a futuro la energía no tenga una tendencia de aumento. ¿Cuál de las tres versiones, a su criterio, es la correcta? Ok, tenemos a veces una idea de que cuando entra una empresa de generación, ella es la que va a mover las fichas para el tema tarifario. El tema tarifario son las licitaciones, más que entradas de empresas de generación. Yo te puedo asegurar, sí, que eso tiene un impacto positivo en la tarifa, pero no te puedo asegurar al 100% que eso haga que la tarifa baje. Lo que hace que el componente tarifario pueda bajar es una buena organización con relación a las licitaciones públicas que requiere el distribuidor para que esas nuevas empresas liciten ofertando un buen precio de energía y entonces tener un buen precio de tarifa al usuario. Hay un componente que tenemos en la tarifa que es la transmisión, y estamos rezagados en transmisión. Usted habló de equipo, ETESA, la lógica me dice que tiene que formar parte de ese equipo. ¿Ese renglón se va a mantener igual por las inversiones que hay que hacer? ¿Tendrá que hacerse ajustes? ¿Usted cree que la empresa puede seguir funcionando como está o hay que cambiarle la matriz? No sé, la dinámica. ¿Cómo lo ve usted para que lo que es la prestación del servicio, que a la postre el usuario la mide en dos cositas, que tengo luz y que pago lo que pago, que es más caro según el usuario cada día, para que se mantenga dentro de ese rango? Sí, hoy día en los recibos, de hecho, nosotros vemos lo que es transmisión, generación y distribución. Sí. Un ejemplo así bastante claro para que tengan una idea: la generación puede ser un 60% de la tarifa, la distribución un 30% y la transmisión un 10%. A grosso modo, o sea, lo que quiero decir es que la transmisión es el porcentaje más bajo del componente tarifario. Así que hoy día todavía se mantiene igual, y el trabajo o la función de la transmisión es a nivel de generación, porque quien tiene la obligación de llevar la energía a nuestros hogares es la empresa de distribución, porque estamos hablando de un tema de baja tensión. Y aunque sea el renglón menor, como usted bien lo dice, la empresa puede seguir siendo como está o funcionando como le está haciendo actualmente, o necesita una reingeniería, como han planteado algunos. Sí, yo pienso que el ETESA
debe hacer cambios estructurales internos, de hecho, para poder cumplir con su plan de expansión que tanto lo necesita el Que país. está retrasado. Está retrasado. Ah. Entonces, ahí también no me quiero meter en ese tema porque eso le compete Le compete a la propia a TESA. la propia TESA, pero sí, tiene que hacer una reestructuración y poder cumplir con los planes de expansión que el regulador le aprueba. Ahora, si en Naturgy llueve, en ENSA no escampa. ¿Ah? Sí. Aunque ENSA dijo, yo he mejorado en un 50%. De verdad que tienen unas excusas bastante sui generis. Yo he mejorado en un 50%, fue la excusa de ENSA. Uno como cliente se queda pensando en eso. Es decir, si me pusieron una multa de 7.5 horas, solo me merezco una de 3 millones. No sé cómo se come eso, pero al final la evaluación tiene que pasar por sus manos. ¿Qué nos dice de ENSA y cuándo se va a poner orden en ENSA? Va a ser un... Mira y suspira profundo. No, lo que pasa es que la percepción Ajá. general Ajá. es que ninguna de las tres cumple. Cuando digo tres es EDEMED, EDEMED. EDECHI y ENSA. Cuando vemos los indicadores, y yo espero que esto no se malinterprete, pero cuando vemos los indicadores de calidad del servicio, en efecto, ENSA pues cumple más que las otras dos No empresas. está tan mal como Naturgy, pero está mal. En términos comparativos. En términos comparativos, Ok. pero por eso digo, no quiero que se malinterprete, Perfecto. pero quizás por eso es que lo dicen, ¿no? Tal vez aplicable la frase de nuestros hermanos católicos, el mal menor. Ese es el mal menor Es el mal al menor. final, pero sigue siendo un mal. Por eso fueron multados. ¿Qué va a hacer de aquí en adelante con ENSA? Ya tiene reuniones programadas con Naturgy, todos somos víctimas, pero ¿qué hacemos con Naturgy y con EDEMED? Los mismos planes que tenemos con Naturgy, ya los tenemos con ENSA. Con ENSA. De hecho, vuelvo y repito, lo que iniciamos esta semana que acaba de pasar de las inspecciones que iniciamos en Panamá Oeste, porque es crítico, también vamos a seguirla todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre. Y no solamente en el tema de verificación, como bien lo dijo el señor presidente de la red de distribución, sino también el tema de telecomunicaciones, es decir, para verificar la señal de la televisión digital, el tema de la telefonía móvil. Así que, y de hecho también vamos a incluir el tema de agua, porque recuerden que nosotros pues regulamos varios servicios públicos, entonces no solamente nos vamos a sentar con Y el Naturgy. tema agua, ¿cómo lo van a manejar? Es porque de la misma forma. ¿Sí? Sí, claro. Y porque allí en la prestación de servicio, wow, si en electricidad estamos mal, mire, en el oeste lo dicen así, cuando llueve se va la luz y se va el agua. O sea, no tenemos las dos cosas. Y el agua por calle es el peor servicio público que tenemos. Sí, lo que pasa es que recordemos que también las potabilizadoras dependen de la energía. Claro. Entonces ahí es donde está el tema casado, ¿no? Pero con el tema del IDAN, además del IDAN, que es el prestador más grande que tenemos, o el licenciatario más grande, también hay otros licenciatarios a quien también debemos realizar las inspecciones de manera tal que puedan cumplir con las normas de calidad de servicio. Don Danilo. Licenciada, ¿atisba usted algún cambio a la ley de la institución? Claro. ¿Sí? Claro. ¿Y lo va a impulsar relativamente a qué plazo? ¿Inmediatamente? ¿En los próximos meses? ¿El próximo año? ¿Cómo está eso? Tenemos 60 días para presentar un proyecto a través del Ejecutivo de modificación de nuestra Ley 6 y más que eliminar cosas es reforzar la ley. La ley hasta el sol de hoy nos ha ayudado a poder fiscalizar y regular el servicio público, pero hay algunas cositas que tenemos que ajustar y tenemos que añadir y nuestra intención es que en 60 días podamos... ¿Quiere ¿En más qué se va a fuerza reforzar? coercitiva? ¿En qué Exacto. en qué se va a reforzar? Disculpe. Mira, una de las... Son muchas, ¿no? Pero creo que la que ahorita es más importante es el tema eléctrico. Porque pronto va a vencer la concesión en el 2028. El acto de concurrencia lo vamos a hacer en el 2027. Y tenemos que ver cómo hacemos con nuestra ley de manera tal que las empresas que hoy día tienen derecho, las que prestan hoy el servicio, tienen derecho a participar de ese acto de concurrencia, lo hagan, pero tiene que ponderarse lo que hicieron. Claro. Entonces, esas son algunas de las cosas que queremos incluir. Se nos quedan ahí tareas pendientes. Muchas gracias por ese detalle de, a pesar de tener pocas horas en el cargo, pues visitar aquí Debate Abierto e ilustrar al país de lo que se está haciendo. Por supuesto, muchísimas gracias. Y nos transmite usted en alguna medida algo de seguridad porque las multas que usted puso y que no se cobraron, ahora se cobran. Y eso por lo menos uno dice, vino con la correa. Y eso es bueno, para poner orden. A propósito de seguridad, el ministro de Seguridad nos acompaña. En segundos nada más, sigue con nosotros.
Un mes de seguridad en la era Mulino que se ha logrado, que está pendiente. El ministro de Seguridad nos visita. Usted estuvo unos días antes de, bueno, el día previo a la toma de posesión, ahí estuvo con nosotros, ministro. Bienvenido nuevamente a Debate Abierto. Gracias. Gracias a usted. El escenario fue Darién, me acabo de acordar. Así es. Don Danilo, pero tome usted la palabra. Estaba ahí. Comience usted. Señor ministro, estamos nosotros, Hugo y yo, ante una persona que domina estos temas. Usted no es un improvisado, usted es una persona que tiene una larga experiencia en temas de seguridad ciudadana, en temas de seguridad pública y en temas de seguridad nacional. A su criterio, en un orden de prioridades, ¿cuál usted fijaría como las prioridades, las tres, en primer lugar, en materia de seguridad pública en Panamá? ¿Dónde usted enfoca así? Quiero atender esto. Como ha dicho el presidente, yo quiero pasar a la historia como el hombre que reformó el Estado. Usted, ¿dónde tiene sus tres letras mayúsculas? Sí, buenos días. Diría yo que la tarea principal hoy día nuestra es el combate al microtráfico, ¿verdad? Que es donde se desarrolla el negocio de las pandillas, ¿verdad? De las pandillas dentro de nuestro país, que es lo que día con día mantiene la violencia en la calle de nuestro país, valga la redundancia que lo repita de nuevo. Y enfocado en eso, en el microtráfico, ¿qué ha cambiado en este mes? Iniciamos una serie de operativos que muchas veces son silenciosos a través de las distintas zonas y áreas de policía. Hoy día tenemos una operación de un poquito más dimensionado en Colón, atendiendo todas aquellas denuncias, tengo que decirlo de esta forma, documentos que tengan en las distintas casas de paz, fiscalía, buscando a las personas que son o han sido prenombradas con algún tipo de acusación. En estos 3 días hemos atendido 9.000 citaciones que han sido recogidas en Colón. Se han verificado alrededor de 2.000 personas. Se han detenido 29 personas que eran buscadas por nuestras autoridades y que se encontraban en la provincia de Colón, valga la redundancia, y hemos tratado de mantener los operativos en contra del, debemos decirlo, del flagelo de la humanidad, que es el tráfico de drogas. Ahora bien, usted se centra en Colón y con mucha razón, porque de alguna manera gran parte de las noticias de Crónica Roja proceden precisamente de la costa atlántica y hay puntos específicos como Alto de los Lagos, por ejemplo. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? ¿Con qué filosofía se va a manejar Alto de los Lagos, sabiendo que de allí precisamente está procediendo en gran medida toda la información policial que aparece en los medios? En Colón operan 3 grandes grupos criminales que no le vamos a dar fama aquí a través de los nombres, ¿verdad? Hay 35 pandillas que ya están judicializadas, que tienen ya un expediente armado y todos sus miembros igual. Hay alrededor de 18 pandillas que están en ese proceso de judicialización. Algunas de ellas operan precisamente desde Alto de los Lagos, donde hemos empezado a concentrar a través del apoyo del señor gobernador y del señor alcalde del distrito de Colón distintas medidas de tipo sociales, precisamente para identificar el pandillerismo. Y meto este detalle, hay 6.000 niños o menores de edad en Colón que no asisten a la escuela, que ya nosotros tenemos preregistrado y que el Ministerio de Educación también conoce. Este mes hemos registrado 268 adolescentes que tampoco están asistiendo a la escuela a través de este operativo. Probablemente estén dentro de los 6.000, pero si no serían 268 más menores que se vuelven el caldo de cultivo de las pandillas, ¿verdad? De los grupos delincuenciales. Ahora bien, ministro, teniendo todo ese diagnóstico, el tratamiento a la enfermedad me indica que ya teniéndolos a punto de judicializar y teniéndolos también ubicados, debemos tener grandes titulares en los próximos días de capos y miembros de pandillas que van a estar a buen recaudo. Me dice la lógica. Es la matemática pura, así es. Ya el Ministerio Público tiene esta información, estamos en plena colaboración con ellos, ¿verdad? Con el señor procurador y algunos de los fiscales a los que él ha designado para estas tareas. Y bueno, estamos en el desarrollo de esa misión. Don Danilo. Sí, quiero que sepa que me alegro mucho porque esto que usted ha señalado implica que ya en la visión estratégica del Ministerio de Seguridad y de las instituciones de la Fuerza Pública
hay una capacidad para relacionar factores sociales a condiciones de seguridad. Y eso me alegra. Y que eso entre en la arquitectura de la doctrina institucional, wow, lo veo como algo muy prometedor en la capacidad de respuesta que tengan las instituciones. Ahora, usted añadió algo novedoso, no sé si entrando a su cargo, y fue el hecho de que le llamaba la atención que ya había panameños que fuera del país habían sido arrestados. Panamá entró a las grandes ligas de las que se derrama este problema del narcotráfico, a las grandes ligas del narcotráfico ya. ¿Podemos decir que estamos inmiscuidos en esta situación de riesgo? Vamos a decir que sí, realmente sí, porque a través de lo que normalmente se nombra el preñar contenedores dentro de nuestro país, existe una organización que ya las autoridades nuestras en distintos niveles están detrás de eso, que es la contenerización, que no sé si se dice así. De pronto existe el verbo, no ¿verdad? sé, de pronto. Y que existen un grupo delincuencial que se dedica a esa tarea a través de, tengo que decirlo de esta forma, funcionarios de aduana, de migración, empleados de los puertos, ¿verdad? De los aeropuertos. Todo un tejido. E incluso me atrevo a decir que puede haber y debe haber elementos de la seguridad pública involucrados en esto. Algunos de esos ya están bajo seguimiento de las autoridades. Por razones obvias no podemos revelar dónde ni quiénes, pero en algún momento igualmente será noticia, como a veces es noticia que gracias a la colaboración de algunos de estos puertos se descubren día con día contenedores preñados dentro de distintos puertos, o cuando llegan a algún puerto de otra nación, llámese en Europa, ¿verdad? Su procedencia final o anterior ha sido los puertos de Panamá. El aparato de seguridad nacional está infiltrado por el narcotráfico. No vamos a decir que no, cuando es que sí. Hemos descubierto, ejemplo, el día de ayer se detuvo un sargento en Darién, parte de una organización que se dedica al tráfico de seres humanos, ¿verdad? Fue inmediatamente llevado con las otras 13 personas, se tuvieron un total de 14 y entregado a las autoridades. No podemos decir, ¿y a decir, ese rango, a ese nivel nada más, o qué apunta la información de inteligencia? es hasta ahí donde tenemos la versión real, la persona que podemos judicializar y a la que podemos acusar ante las autoridades. Más allá sería especular. Claro que sí. Ahora, fíjese que esto del tráfico de seres humanos, prostitución y el microtráfico, el presidente estableció un hilo conductor. Un exministro también de seguridad y que sabe por qué decirlo. Pero ¿cuál es el pantallazo que usted nos da sobre esa línea que lanzó el presidente en su conferencia el día jueves? Vuelvo y repito, el problema que toca al panameño en las calles son las pandillas, ¿verdad? Todo esto viene asociado a través de, por decirlo así, el lavado de activos. Al yo producir dinero que es producto de la droga, yo no puedo ir a un banco, en teoría, y depositar cantidades exageradas. Entonces, diversificamos en distintos negocios que van recogiendo dinero, llámese la prostitución, algo más que ustedes mencionan. La trata de personas, creo que le puso el presidente, sí. Que, veámoslo de esta forma, el cartel del Golfo ha derivado el tráfico de drogas que le da un dividendo extraordinario al tráfico de migrantes irregulares que ellos manejan en la frontera. Localmente, las bandas nuestras también están permeando a este negocio. Hoy en la mañana les puedo dar una primicia, acabamos de tener a un ciudadano de origen colombiano que dijo llamarse de una forma, cuando se le hace la prueba biométrica, en realidad es buscado por las autoridades de Estados Unidos y de Colombia, ¿verdad? Por estafa, ¿verdad? Hurto y otra serie de delitos en Estados Unidos y en Colombia. Hoy ya está a órdenes de la autoridad nuestra migratoria y así vamos a permear hacia donde se define su último destino, que debe ser Colombia, de donde él salió, pero entró de manera ilegal a nuestro país. Esto me ubica entonces ahora en el área fronteriza. ¿Qué ha cambiado en este último mes, sabiendo que ya ustedes habían tomado medidas en conjunto como fuerza pública antes del cambio de gobierno? Hemos notado una disminución grande, tengo que decirlo de esta forma, en el último mes y 10 días que llevamos, de alrededor de 34,000 personas en comparación al monto
de personas que cruzaron el año pasado, que fue un año donde recibimos casi 520,000 migrantes irregulares que cruzaron nuestra frontera. Le pongo un ejemplo paradójico. Hoy en la mañana llegaron 263 personas al puerto de Laja Blanca. El año pasado llegaron alrededor de 3,000. Es abismal la diferencia. Sí, Así sí. es. Hoy, gracias al esfuerzo de los hombres y mujeres que componen el Servicio Nacional de Frontera y el Servicio de Migración, las rutas que están bloqueadas permanecen bloqueadas. Hemos dejado lo que hemos llamado un corredor humanitario para dejar que las personas puedan transitar por un lugar relativamente seguro a través de la selva del Darién, y esto es lo que nos ha permitido tener mayor control, y entendemos que eso también ha disuadido a muchas personas de seguir utilizando nuestro país como ruta. Han surgido rutas alternativas a través de Colombia, que es el irse hasta la isla de San Andrés y de ahí alquilar botes de manera irregular y llegar a Nicaragua. Ya se está sustituyendo la ruta Darién, entonces, que no es una ruta, como decimos. Podríamos decir, sí, no ha sido cerrada, no ha terminado de usarse, pero entendemos que han buscado nuevas versiones o nuevas rutas para poder desplazarse. Sí, oiga, y también el presidente habló sobre, ya se dio el primer vuelo regresando a suelo patrio los inmigrantes. ¿Cuándo sería el próximo vuelo? Y después del pronunciamiento del presidente, que fue directo, ¿ha habido algún acercamiento mayor? ¿Se ha anunciado algo nuevo de parte de las autoridades estadounidenses? Sí, ellos tuvimos una reunión hará 2 días, sí, donde ellos establecieron que a fines de este mes, a más tardar, los vuelos que ellos tenían contemplados dentro del memorándum de entendimiento se van a hacer o empezar a efectuar. Mientras tanto, Panamá va a seguir costeando los vuelos que tenga que costear para echar del país a aquellas personas que no están legalmente en nuestro país. Esas instrucciones son claras y precisas. Nosotros no dependemos aquí del memorándum de entendimiento, porque es una tarea de la Fuerza de Seguridad Pública que es común, normal y corriente que así lo hagamos. Cuando venga esa acción conjunta, ¿van a ser trasladados a Panamá como se está haciendo ahora? ¿O se va a usar la pista de Nicanor? ¿O cuál va a ser el mecanismo? Ahí va a depender de la capacidad de las aeronaves que sean alquiladas o que sean prestadas por las autoridades norteamericanas. ¿Las alternativas son, entonces? Lo mismo, el aeropuerto de San Vicente o el aeropuerto de Tocumen como tal. Don Danilo. Ya, señor ministro, la fuerza pública, sobre todo la policía, tuvo una deformación de su estructura en cuanto a recursos humanos. Sí. Su pirámide de mando se deformó bastante. ¿Podríamos decir que ya sobre este problema se están tomando las medidas que hacia futuro nos garanticen que esto no vuelva a ocurrir y que tengamos una fuerza con un potencial de desarrollo equilibrado? Así es, precisamente hablándole del tema, hoy día podemos decir que la pirámide en su contexto ya se encuentra en su etapa final de completar lo que es una pirámide como tal. Desde hace aproximadamente 2 años es mucho más regular el tema del ascenso. Nosotros vamos a hacer una revisión igual del programa de ascenso, igual de la administración de los recursos humanos, para que sea equitativa y consona a la realidad nacional y a la estructura que se necesita para establecer, ¿verdad?, una entidad de seguridad que cumpla con lo que los panameños necesitan y que el Estado asimismo mantenga el control de esa estructura y no se nos vuelva, no sé cómo llamarla, una pirámide al revés, o un rectángulo, un cuadrado. Pero al final, ¿será necesario o no modificar la ley? Porque la frecuencia de los ascensos ha implicado lo que decía don Danilo, y algunos lo dicen de forma muy sencilla: hay muchos caciques y están disminuyendo la cantidad de indios. ¿No será necesario modificar ese periodo para dar los ascensos? Yo estuve leyendo de casualidad ayer la ley de ascenso, porque tengo programado precisamente hacer una junta de revisión del programa de ascenso que hoy día es unificado, y relativamente los tiempos de ascenso están bien normatizados, me parecen bien,
pero de todas formas voy a poner una revisión para poder detallar o decidir si continuamos con lo modificamos, porque lo que buscamos es precisamente esto, ¿no? La entidad que yo conozco por mi formación es un jefe, un segundo, y de ahí los que tengan que liderar distintas zonas, áreas de trabajo que deben ser 1, no 2 ni 3. O sea, eso es lo que normativamente Pero se ahora en una establece. zona tenemos varios comisionados y eso es lo que ha proliferado. Y eso, hasta donde nos han dicho y nos han hecho el cálculo, es precisamente por la periodicidad del ascenso. ¿Eso lo va a poner bajo la lupa? Más que la periodicidad, porque si lo vemos en tiempo, Sí. es por la capacidad, cualidad y preparación de la gente. Ah. O sea, aquí es acabar con el amiguismo. O sea, yo todavía, de aquí donde estoy sentado, recibo notas de autoridades de este país pidiéndome que yo ascienda al teniente Hugo Famanía, ¿verdad? Al capitán Hugo Famanía, al mayor Hugo Famanía, al cargo correspondiente siguiente. ¿Y usted qué le está respondiendo? Que no. Pero era lo usual. A mí nadie me ayuda a ascender nunca. Yo ascendí por mi esfuerzo, por mi trabajo. Ahora, era lo usual. Ahora dígame. Esa es mi respuesta siempre. Ahora, cuando usted lo ascienden, ¿no hay deshaciendo, por decirlo de alguna forma, a los que han ascendido de esa forma? Es un poco más difícil porque recuerde que por lo general los ascensos nuestros son regulados y terminan con la firma del presidente de la República. Sí entiendo que ha pasado en la Corte Suprema de Justicia que han encontrado detalles de tipo leyes de recursos humanos que están establecidas en el país donde se ha desascendido a algunas unidades. Si es que el verbo existe, ¿no? No son el más, Claro. pero sí se ha hecho. Ajá. Ahora Porque bien, había irregularidad en el claro, ascenso. Claro. Ahora bien, por lo general se hablaba antes de zonas rojas. Y a mí me da la impresión que ya no tenemos zonas rojas. Aquí puede pasar lo que sea en cualquier lugar. Sea un barrio de bien, o sea en un barrio en la periferia de la ciudad, a cualquier hora del día En cualquier provincia. y en cualquier Así provincia. es. Vuelvo y regreso, aunque no nos guste escucharlo de esta forma, ¿verdad? El narcotráfico de hoy día no es la sociedad que nosotros conocimos hace 40 años ni hace 50. Hoy el narcotráfico se mete en cualquier tipo de actividad que se desarrolle en un país: la ganadería, la agricultura, la pesca, La política, el restaurante, el deporte, la política. el deporte, la política, si aquí se llega a probar que es así, ¿verdad? Todo esto implica que lugares como la provincia de Los Santos, Sí. a lo que nosotros estamos acostumbrados hoy es al carnaval, a las fiestas de los distintos pueblos, hoy ha derivado en que tenemos Sí. personas que se dedican a colaborar, transportar, almacenar y lavar dinero para el narcotráfico. Lo mismo pasa en Chiriquí, en Boca del Toro, en el Ya sur no de hay zona Veragua, roja. El país en es una zona Coclé, roja. porque antes nosotros queríamos ver eso como un problema de Panamá-Colón. Ahora no, ahora es nacional. Hoy no, hoy ellos, lógicamente, al igual que ustedes y nosotros, estudiamos Claro. la actividad donde yo me puedo ocultar. Claro. Y eso es una gran realidad que tenemos que aceptar. Hasta para ser maleante hay que estudiar, dice Rubén Blakes. Oye, encontró la Así plata es. para los nombramientos de los nuevos miembros de la policía, que no había. Sí, ayer precisamente el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó los 2.9 millones para poder nombrar a los 658 policías que entren a trabajar precisamente a brindar más seguridad y más apoyo a la ciudadanía. Gracias, ministro. Esa primicia nos dejó varias. Se acabó el tiempo. Que le llegue la felicitación a la Policía Nacional por los logros de Ateína, por Ateína. Dios, Que le hombre, llegue seguimos celebrando No. el logro No, de no. Ateína, de verdad que sí. Pausa, tenemos mucho más que compartir esta mañana aquí en Gracias. Debate Abierto. Gracias a usted, ministro. El corazón del debate político en toda democracia es la Asamblea, el Parlamento. Panamá no es la excepción. Don Danilo Toro. Efectivamente. Bueno, para eso existe ese órgano, ¿no? Para el debate. Pero también tenemos este espacio para el debate, ¿no? Y aquí venimos a discutir con argumento, con mucho respeto, ¿no? Como debe ser. Y hemos tenido la ausencia en estos últimos programas de aquellos que forman parte de la planadora, como hemos dicho nosotros, ¿no? Es decir, los diputados de los partidos Cambio Democrático, RM, PRD, panameñismo, qué sé yo, y han estado los independientes. Y ahora la tortilla se volteó.
Hoy no están los independientes, pero están los panameñistas y está RM aquí en la mesa. Bienvenidos los dos, gracias por acompañarnos, Luis Eduardo Camacho y Jorge Luis Herrera. Gracias por acompañarnos. Gracias. Oiga, me quedo pensando sobre el tema de la aplanadora porque hubo como una grieta esta semana. Y esa grieta fue el nombramiento del representante de la Asamblea ante la Junta Directiva de la ACP. Eligieron a un miembro de la Asamblea, pero de ya para allá, y no abrieron concurso, no dieron oportunidad que no viniera nadie. Y como que a algunos panameñistas no les gustó mucho el camino que siguió. ¿Pero usted votó a favor o no? Sí, ya te Usted explico. votó a favor. Te explico, sí. Aquí va a haber mucha coincidencia. Sí, sí, sí. Aquí va a haber muy poca discusión. Aquí hay coincidencia. No, tampoco así, no. Pero bueno, buenos días a todos y gracias por invitarnos, Danilo Toro, Hugo Famanía, nuestro amigo Camacho. Sí, el día miércoles en la tarde, nosotros estamos en la Comisión de Presupuestos, somos miembros, nuestro suplente estaba en el Pleno de la Asamblea. En el orden del día no estaba el punto de la escogencia, pero se pidió la alteración del orden del día y la realidad es que todo el mundo votó en su momento, que se alterara el orden del ddía para la escogencia del representante. Ahí no se falló. Se votó por alteración y lo hicieron a conciencia. Y la gente votó. A sabiendas. Votó, todo el mundo votó. En mi momento, mi suplente, en mi caso, estaba en la curul, hubieron diputados que sí dijeron que mejor se dejara para otra ocasión, en otro momento, pero ya estaba aprobado en el Pleno la escogencia y al momento de tomar las decisiones se formó la controversia y bueno, llamaron a los jefes de bancada, yo salí de presupuesto, fui allá, estábamos todos ahí y se decidió que se iba a postergar para el día jueves. Y definitivamente, nosotros ayer seguíamos en sesión permanente en presupuesto. Por lo menos nuestro diputado votó a favor, de los 8 panameñistas, 6 votaron a favor, hubieron 2 en contra. No en contra, se abstuvieron y esto fue una decisión de ellos voluntaria. Nosotros reunimos la bancada y tomamos al final la decisión. Oiga, pero se trata del representante de la Asamblea y ya esto estaba como fríamente calculado. El señor Jackson ya tenía la documentación, tenía los votos, eso se da por descontado porque hay una alianza y una aplanadora, ¿verdad? Pero no le dieron la oportunidad a más nadie que pudiera decir, oye, aquí hay otro candidato, porque nadie anda con esos documentos bajo el brazo de que, por cuando habrá un concurso en la Asamblea. Hugo y Danilo, Jackson visitó la mayor cantidad de las curules ese día en lo que tengo la información. Sí, pero ese mismo día, ¿por qué no lo abrieron y tenía el respaldo de muchos diputados de todas las facciones que estaban ahí. El tema fue la forma. Claro, la forma. Y eso hay que reconocerlo. Imagínese que un diputado hubiera dicho, ¿sabe que yo postulo a Danilo Toro? Danilo Toro, para darme el tiempo a buscar mi récord policivo y todo lo demás, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta. A ver. Los diputados que ahora quieren hacer un problema a este tema, ¿sabían o no que la Asamblea le tocaba nombrar un representante de la Junta Directiva? ¿Sabían o no? No sé, tendríamos que preguntárselo. El Sí señor Barboni está retrasado. Sabían. Pero usted no pudo esperar que él llegara. Sabían él es el que tiene la respuesta. No, pero es que yo vine en el tiempo que yo no sé si al otro, cuando supo que yo venía, de repente le dio un accidente. ¿Usted cree? No, él no dijo que estaba retrasado, pero no pudimos llegar a un entendimiento, negociar pero mire, un par de minutos. El tema es, mira, aquí no vamos a perdernos ese tema de si por qué está o no está. No es que es importante que estén todos. Para mí es importante que estén todos. Me gustan las cosas porque esa claras. pregunta la tiene que proveer alguien de ellos, bueno, ¿no yo? Pero es que si tú no sabes cuáles son tus funciones y qué te toca en la Asamblea, claro. ¿Para qué te metes a esto? Claro. O sea, usted me está diciendo que los independientes no saben cuáles son sus funciones. Los que estábamos en la Asamblea sabemos que a la Asamblea le tocaba designar a un representante suyo en la Junta Directiva. O sea, los independientes no hicieron su tarea. ¿Qué tenía que hacer quienes tenían ahora dice que tenían intención de postular otra vez, tener los papeles listos para el momento que se vaya a dar, hay presentar la candidatura? Mira, yo me enteré igual cuando me fueron a pedir el voto ese día. Yo había estado bravo, soy de la Alianza de Gobierno. Claro. Ahora, ese es el primer elemento, porque a mí me gustan las diferencias, lo que no me gusta es la demagogia. Eso es lo que no me gusta. Entonces, aquí se ve mucha demagogia de parte de lo que yo llamo la bancada de radicales pseudohonestos, porque cuando tú tienes un doble discurso, tú dejas mostrar que la pretendida honestidad que tú tanto predicas y tanto dices no es cierta. Entonces, yo quiero hablar sobre el tema de la aplanadora. Mira. ¿Existe o no existe la aplanadora? Nosotros tenemos
una alianza que llevó al gobierno, que es el Partido Alianza y el Partido Realizando Metas. El resto de los actores ganaron sus curules, ganaron los partidos, pero los partidos no ganaron el órgano ejecutivo. Frente a la realidad nacional, que es la competencia, era hasta el 5 de mayo. Pasado el 5 de mayo, que se hizo la elección y que se escogió quién gobierna y quién no, nos tocaba a todos establecer acuerdos de caras a garantizar que el país salga de la crisis que tenemos. Esos acuerdos no significan que, por ejemplo, Realizando Metas, alianza, tengan una alianza ni con el Partido Panameñista ni con el Partido CD. Nosotros tenemos alianzas legislativas en razón de una agenda que nos hemos fijado y garantizar la gobernabilidad. Pero eso le garantiza una aplanadora, ¿o no? Pero es que hay diputados, por ejemplo, del panameñismo, que en ocasiones buscan con la gente vamos. O sea, si nosotros tuviéramos lo que tú pones en la alianza a esos términos, eso no ocurriera. Hay diputados de CD que en su momento también apoyan posiciones de, bueno, eso vamos, pues eso realmente no existe, de los libres postulados. Entonces, ese es legislativamente hablando, a eso me estoy refiriendo. Ahora, entonces, es una forma de definirlo porque, claro está, en los parlamentos las mayorías se imponen. En Panamá, a esa mayoría tradicionalmente se le ha llamado aplanadora, a menos que se le llame de otra manera. Lo que pasa es que en todos los países, mira, la ventaja de la Asamblea, ¿y por qué la Asamblea es importante? Porque la Asamblea es el único órgano del Estado que sesiona de cara al pueblo. Los otros no, los otros sesionan en reuniones que no son públicas, nosotros sí. Bueno, hasta hace unos días eran reuniones en privado en la Asamblea, hasta hace unos días. No, siempre ha sido pública. La sesión en pleno todo el mundo puede ir. No había señal, ni en internet, ni por ningún lado, ni en Pero todo el televisión. mundo, mire, yo siempre he seguido la Asamblea, con señal de televisión o no, yo cuando quería ir, yo iba. Don Danilo. Lo cierto es que la secuencia de coincidencias nos dice que algo bueno tiene que estar pasando entre estos partidos políticos que, bueno, que están coincidiendo en decisiones. Acá hablamos del pegamento, hay algo que los está uniendo. Hay algo que no sabemos qué es. Hay algo que los Te mantiene. voy a poner un ejemplo. Mira, cuando se escogió la comisión de gobierno, el diputado panameñista votó con los candidatos. Nosotros no tenemos ningún acuerdo tras recámara con la estructura de gobierno. Ni siquiera la amnistía los une. No. Ahí eso nosotros lo vamos a evaluar bien y nosotros tenemos personalmente nuestra posición, yo creo que un programa de debate abierto, yo dije, aquí nosotros vamos a respetar el debido proceso, el cumplimiento de las normativas, y en eso ni nos ha pasado por la cabeza a ninguno de los diputados de la bancada si estamos de acuerdo. Aunque pueda presentarse una iniciativa que favorezca al señor Juan Carlos Varela y demás. El compañero lo presentó, nosotros vamos por lo que diga la Constitución política. Yo creo que esto sería un tema ya del Ejecutivo, pero nosotros como competencia, nosotros no nos vamos a meter Este proyecto que tiene que ver con indulto, rebaja de pena, amnistía, etcétera, que presentó el señor Camacho, ¿ustedes lo van a apoyar en el Pleno o no? No, nosotros ahorita mismo no vamos a apoyar nada. Nosotros estamos enfocados ahorita mismo en resolver el tema de la Caja del Seguro Social, el tema de la generación de empleo en el país. Ese tipo de proyectos que den iniciativa de generación económica al país es lo prioritario que tiene nuestra bancada. Ese no es el pegamento, una posible amnistía, don Danilo. Pero Hugo, a mí me extraña que tú insistas en hablar de una ley de amnistía cuando aquí la... No, yo dije indulto, rebaja de pena, amnistía. Cuando le preguntaste a él, hablaste de la ley de amnistía. Sí. Entonces, lo que te quiero decir, tú sabes perfectamente que en mi caso, yo no he presentado ninguna ley de amnistía. No, estamos claros. Aún, porque yo sí también dije claro, y lo sostengo aquí nuevamente, que si la persecución política, que todos sabemos, tiene en contra de Ricardo Martinelli, no llega por las otras vías que la ley permite, a mí no me va a temblar la mano para presentar una ley. Ya ese fue titular y usted lo dijo en Telemetro Deporte y nos lo dijo a nosotros. No hay problema. En ese momento, este momento, yo no he presentado una ley de amnistía. Sí. No, y lo dijo en debate, lo dijo en el... Pero es que tú insistes en la ley de amnistía. Es más, aquí tuvo una asidua invitada que siempre que le dijo a usted, no ayudemos a Camacho ayudándonos a desmentir siempre que él tiene razón, no hay una ley de amnistía. Yo hablé del trasmayo completo, yo no hablé solamente de amnistía. Le preguntaste sobre amnistía. Don Danilo. Con tu sal y tu pimienta. Don Danilo. Pero diputado, fue usted el que trajo el tema a la luz pública.
Que yo sepa, ninguna otra persona lo trabaja en la luz pública. Pero si yo no he negado lo que yo presenté, lo que yo estuve en contra, y siempre voy en este o en cualquier tema, yo voy a enfrentar la mentira y la desinformación. Eso sí. Porque, Y aquí no hay ni mentira ni desinformación. Yo no tengo, ninguna de las dos cosas. Yo no tengo ningún temor al debate. Yo tolero incluso las diferencias porque a mí me encantan las diferencias. Pero lo que no me gusta es cuando tú, en vez de contraargumentar con sentido, te basas en la herramienta de la mentira con el fin de ¿qué? De desinformar. Y abre el Yo tema, siempre voy a enfrentar la desinformación. Diputado, y presenta el tema de la luz pública a contrapelo de lo que usted había dicho y de lo que ha reafirmado acá el diputado panameñista, en el sentido de que usted decía, para reafirmar su posición de no simpatizar con dedicarle tiempo al reglamento interno, usted decía, pero si aquí lo prioritario es decir lo que decía el diputado, aquí lo prioritario es atender los problemas como los que él mencionó, la caja del Seguro Social, el problema del agua, pero etcétera. es que mi propuesta pero lo usted atiende. usted sale proponiéndole a la luz pública el problema que hubo. Danilo, tú eres sociólogo y tú no puedes partir de un análisis tan simplista. No, perdóneme. Porque tú sabes, perdóneme, diputado, pero si aquí alguien lidera el simplismo es usted. No le disputo su liderazgo. El papá del simplismo aquí no le está delegando la paternidad. Créame que eso no se lo voy a reclamar. Bueno, permíteme decir por qué tu análisis es simplista. No, pero a ver. Porque fíjate, un elemento fundamental para salir de los problemas económicos que nosotros tenemos en este momento es atraer inversiones extranjeras y locales. ¿Y es con esto que la van a garantizar? Te estoy diciendo por qué tu análisis es simplista. A ver. Porque fíjate, uno de los elementos que buscan y que las calificadoras de riesgo que asesoran a los inversionistas, uno de los elementos fundamentales para decir dónde poner su plata es el tema de la seguridad jurídica en el país. Y cuando no existe seguridad y no existe un Estado de Derecho, no puede haber seguridad jurídica. Yo creo que usted se ha leído nosotros estamos hablando. Sí, yo tengo la misma Me temo que impresión. usted lo ha leído y por eso califica eso de simplismo. Se lo recomiendo. Tú sabes perfectamente. Léaselo. Léaselo para que vea qué citan ellos como factores de riesgo. Habrá inversión como voy a darle un giro. Como factores de riesgo, pero uno de los factores de riesgo es en todo elemento. Todos lo saben, que los inversionistas tienen como un elemento fundamental la seguridad jurídica. Bien. Porque nadie invierte, no hay nada más cobarde que un dólar. ¿La certeza de castigo no forma parte de la seguridad jurídica, señor Herrera? Un real en un lugar donde no hay un Estado de Derecho. Bien, ¿Es así en o un no es Estado, así? Sobre todo la violación de la Constitución. Permítame un segundito, Permítame para que también el señor Herrera participe. En un país donde se respeta el Estado de Derecho, donde no se respeta el Estado de Derecho, no hay certeza del castigo y demás, ¿atrae inversiones? Claro que no. Pero Creo que mira, toda norma jurídica y constitucional debe ser respetada por todos los panameños. Los inversionistas que no crean que en este país no hay seguridad jurídica no van a venir a invertir. Jamás van a poner en riesgo sus recursos. Entonces, yo creo que debemos ceñirnos a lo que nosotros nos compete en la Asamblea de Diputados y nosotros tenemos que jugar nuestro rol. El Partido Panameñista, al momento de tomar la decisión el 1 de julio de apoyar al gobierno, lo hicimos con el ánimo de tener este primer año de gobernabilidad. Veníamos de un caos, de pandemia, de una mala ejecución gubernamental. Entonces nos tocaba a nosotros que irnos a enfrentar al gobierno inmediatamente. Esto no significa que nosotros vamos a aprobar todo lo del gobierno. Nosotros vamos a analizar punto por punto. O sea, no va a haber una aplanadora en el proyecto de ley, y cito, que dicta disposiciones sobre amnistía, indulto, rebaja de pena y concesión de libertad condicional, modifica el Código Penal y de Código Procesal Penal. No habrá aplanadora. Primer elemento, insisto, mira, uno, aquí tengo el proyecto de ley. Aquí está. Aquí lo tengo, lo acabo de citar. Yo te reto a ti no es proyecto, es y a anteproyecto. cualquier anteproyecto, efectivamente. A ti y a cualquier otro que me diga lo que mintieron al país diciendo que esta era una ley de amnistía, que diga dónde hay un artículo ahí que dice que se concede amnistía. No, Es el primer en elemento. esta mesa nadie ha dicho el eso. segundo es que tú le preguntaste por la ley de amnistía. Usted se quedó atrás. Es Usted que ya está allá. Yo también sé Después que se lo aclaré. salsa. Yo No, hombre, también no sé sea serio. salsa. Yo porque le respondieron del simplismo como se lo respondieron. El otro elemento es que, fíjate, yo Sea serio, por favor. quisiera que tú me digas a mí cuál artículo de los que aquí tiene este anteproyecto fomenta la impunidad y la corrupción.
Hombre, nada más nos vamos, mire, ya Na- esto nada lo más- hemos hablado antes. Vamos a hablar, búscate y me dices cuál. Yo no sé si ustedes lo tienen a la mano, pero cuando se especifica que es un delito político, está aquí un numeral, perdón, está el artículo 5, delito político. Y fíjese esta definición, que es un trasmayo. Cuando digo trasmayo, ese de pescar, ¿no? Wow, mire este trasmayo, dice. Cuando la sanción, persecución, procesamiento o juzgamiento, fíjese, todos los escenarios. Y cuando usted entra a la calificación de cada uno, mire lo amplio que es el trasmayo. De la acción antijurídica, ¿qué es antijurídico? Imagínate, otro trasmayo, seguida a un ciudadano se haya realizado motivado de forma directa o indirecta, trasmayo más amplio, en situaciones políticas de presiones mediáticas. ¿Quién define todas esas cosas? O en donde se aprecie en su persecución, o sea, todavía es que la persecución abra el trasmayo, y sigo abriendo el trasmayo si usted cree que me quedo corto, dice procesamiento y o juzgamiento de acciones de influencia de algún órgano del poder del Estado distinto al judicial, mira el trasmayo, y donde la persecución, procesamiento y o juzgamiento, oye, y todavía el trasmayo sigue. Lo que pasa que, mira, Esto es un trasmayo. lo que pasa, Hugo, Aquí lo que parece lo que es, pasa no que, es, o da un trasunto, mira, es un delito político. Lo que pasa, Hugo, es que tú desconoces o pretendes desconocer una realidad. A ver. Parte del problema que hay aquí con el tema de los delitos políticos, llamados delitos políticos, es que no existe En una lo que ya hay norma. jurisprudencia. No, permíteme. Este no es Estados Unidos, que funciona en base a precedentes. Este es Panamá, nuestro sistema funciona en base a lo que dice la O sea, Constitución. en Panamá no hay jurisprudencia los que códigos tenga peso y las de ley. leyes. Aquí, que la... Usted que no el reconoce el órgano- peso de que ley el que tiene la órgano jurisprudencia. que la Corte Suprema de Justicia pretenda ilegítimamente legislar a base de su fallo es un acto antijurídico en nuestro sistema legal. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. En nuestro sistema jurídico Sí. no existe ni en la Constitución, ni en el Código, ni en ninguna norma que defina cuáles son los delitos políticos. Nosotros estamos estableciendo aquí el marco precisamente para definir esos delitos Mire, políticos, ya- porque fíjate, el llamado fallo que tú dices, Sí. que lo critiqué en su momento señalando que la Corte se había extralimitado, dijo únicamente que los delitos políticos eran los delitos electorales, los delitos contra la personalidad interna del Estado y la personalidad está la internacional del definición. Estado. ¿Cuál es el denominador común de esos? Que todo eso lo puede cometer un particular. ¿Y dónde están los delitos políticos que comete el Estado? Ahí está el detalle. Vamos a dejar el tema para filosofar en otra No, ocasión. no, Por lo eso no es pronto, filosofía, gracias por eso es habernos realidad, acompañado. porque yo tengo, desde el año 90, yo soy una voz referente en este tema, de Gracias. los indultos y de la Sí. amnistía. Gracias. Siempre firme en la misma posición, no Me voy con la cambiante. paz, con la tranquilidad de que va a haber debate, de que va a haber discusión, de que se le va a poner la lupa a cada proyecto, de que usted dice que los panameñistas no tienen un pegamento con RM y que con CD para actuar Oye, en pero bloque qué, siempre. qué lástima que no Y que la- vino y el que la diputado prioridad que está siempre, retrasado y que usted dijo no siempre lo me puede dice esperar. que quiere venir a debatir que la- conmigo. Seamos Soltó justos el cobre, y oye. apegados a la verdad. Mira, yo- Cierre soltó el para cobre. aclarar eso. Yo Soltó creo que el un punto cobre. importante Cierre usted. aquí, mira, hacer no un pacto, sino acorpar una gestión de gobierno al inicio no significa que nosotros tenemos que votar con todo lo que diga el Ustedes gobierno. no son unos yes man. No, nosotros vamos a hacer un trabajo. Mira, yo creo que hay que rescatar aquí la iniciativa que tuvo ayer el presidente Ajá. de llamar a todos los Por lo partidos menos políticos. queda claro que para ustedes la prioridad va a ser La caja caja del Seguro Social. agua. Y el compromiso con el presidente Tienen fue otro- ese. tienen otra 24/7 vamos a apoyar todo lo que Me en hubiera esa gustado ley que esté habláramos favorable al del pueblo proyecto de panameño. ley para Señores. el prevaricato, para Sí, que amplíe sí, también. gracias. No, gracias por haber acompañado. Y en cuanto a la presencia de otros diputados, sí, esta vez no estuvieron los independientes, el diputado Pérez Barboni nos hizo saber, estoy un poco retrasado, le pedimos Yo aquí creo a los que- yo diputados creo que permítame aclarar. se retrasó cuando Permítame tú le dijiste que aclarar, venía yo. permítame aclarar. Y le pedimos a los diputados, por favor, esperemos un momentito para que llegue. El señor Camacho dijo, no, yo tengo compromiso, yo quiero ir al aire. Me extraña porque a él sí le Es gusta que el yo debate. me planifico, Y en yo esta- llego, yo salí a las 7 de Gracias. la mañana para estar aquí a la Gracias. hora de... No, gracias, y de- respetamos eso, ¿no? Pero lo puse sobre la mesa y por eso falta el independiente. Pero en fin, vamos a la pausa y regresamos para hablar caja de seguro social desde el punto de vista de los jóvenes, todo lo que se ha tomado como acción ya de parte de gobierno, los primeros pasos que se han dado, de designar el nuevo director, los primeros diálogos que se dan a nivel político, los que vienen y demás. ¿Cómo le está viendo la juventud? En segundos, nada más. Estamos de regreso y llegó Pérez Barboni.
Camacho dijo no llega. No llega, había apostado a que no quería debatir el diputado y se fijó en ese aspecto solamente. Sí, porque nosotros le dijimos, oye, aguante, espérate, que ya está en camino. Y dijo que usted no quiere debatir con él. Usted... No, al contrario, yo creo que he demostrado todos los días en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde se da el mejor debate que puede ver el país, que tengo todos los instrumentos y los argumentos para debatir con el diputado Camacho sobre cualquier tema, llámese la ley de amnistía, sobre los procesos para básicamente también establecer la metodología en la Comisión de Gobierno, la cual no ha sesionado. Y ahorita me lo topé afuera del estudio. ¿Y qué le dijo? Y me dice, no, yo sabía que si yo estaba aquí tú no ibas a llegar a debatir. Yo dije, pero aquí estoy, vamos para adentro de vuelta. Y fue un asunto de minutos nada más. Porque, lastimosamente. Mire, el interés es que en este espacio puedan de alguna forma concurrir todas las corrientes de pensamiento, ¿verdad? Y por ejemplo, en este segmento queríamos darlo solamente al tocayo Hugo But, bienvenido, don Hugo, para saber un poco cómo la juventud está mirando el tema Caja de Seguro Social. Pero aquí podemos entendernos y le dimos a don Hugo, oiga, mire que nos quedó el diputado, ¿lo podemos sumar? ¿Cómo no? Yo creo que así se puede entender el país. Aunque pensemos distinto, llegar a un punto de equilibrio, de entendimiento. Espera 5 minutos, que ya está llegando. No pudo esperar. Luis Eduardo. Lamento, me disculpe igual por la demora. Pero el diputado Camacho centraba su punto de vista en el hecho de que, según él, el diputado, decía que ustedes no estaban preparados. No estaban preparados para la elección del diputado que habría de representar a la Asamblea Nacional en la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Ese fue su planteamiento medular. Sí, ese es su planteamiento medular y le voy a dar la oportunidad que usted conteste porque la pregunta fue, oye, ustedes presentaron esto y llegó el señor Jackson con todos los documentos, nadie más tenía los documentos a mano. Dice que ustedes sabían cuáles son sus funciones y que ustedes debían tener su candidato listo también para que presentara su documentación. Es decir, ustedes no estaban preparados. Es que, Hugo, ¿tú sabes qué sucede? Hemos visto procesos transparentes por parte de esta nueva Asamblea Nacional. Por ejemplo, la convocatoria para el Contralor. Se dan 4 días hábiles para mandar los documentos, para que se logre llegar a escoger figuras preparadas que presentaron todo cotejado, certificado, autenticado, como se piden también documentos para la Junta Directiva del Canal, que por cierto no tiene que ser un diputado de la Asamblea Nacional. Le compete a la Asamblea Nacional, pero no tiene que ser un diputado. Nosotros esperábamos que de igual forma como se piden los documentos para el Contralor, también nos digan, hey, se está abriendo el proceso de convocatoria para el miembro de la Junta Directiva del Canal. El diputado Jackson se acerca a varios compañeros, a mí no se me acercó directamente, pero sí de la bancada independiente y les dice, yo estoy aspirando, me gustaría contar con su voto para cuando se dé el proceso. Él no dice, esto va a pasar ahora en la tarde, porque eso pasó esta semana, en horas de la tarde, en uno de los días de sesión ordinaria. El miércoles. Y básicamente entonces nosotros entendimos, bueno, esto viene, pero no es ahorita a las 6 de la tarde cuando ya todas las notarías están cerradas. Oiga, pero aquí le robaron la base, esto es un juego de béisbol, usted no puede, es que yo creo que nos va a robar la segunda base. Tiene que estar preparado. No, en efecto, y nosotros teníamos ya ponderado un candidato por parte del grupo, al diputado Jorge Bloise, por ejemplo, quien estaba también buscando sus documentos, estaba ya con las intenciones de aspirar, pero por Dios, si le falta un documento a las 6 de la tarde, un día que no se tenía contemplado llevar a cabo este proceso, ¿qué se espera que suceda? Pero ¿por qué Jorge? ¿Por qué Jackson? ¿Por qué no Hugo But? ¿Por qué no Danilo Toro? ¿Por qué? Lo que yo digo, y lo vociferé también en mi periodo de incidencias cuando pude hablar, también cuando estuve sustentando el voto, de que, oye, debimos darle un paraguas mucho mayor a este proceso, porque por más de que sea legal, no necesariamente esto nos deja bien parados como asamblea. Entonces nosotros no es que no estábamos preparados, sí estábamos, pero considerábamos que el proceso iba a ser igual que el de la convocatoria del Contralor. Y la diputada Shirley Castañeda inclusive me dice a mí, cuando yo estoy ahí arriba hablando con la presidenta Ana Castañeda, es que eso ya estaba desde el primer momento del orden del día. Yo no me mienta, eso no estaba en el primer momento del orden del día. Aprobamos el orden del día sin esa modificación en el punto 5. Luego entonces es que se altera el orden del día y ahí es donde nos madrugan con esa situación de la Junta del Canal de Panamá. Los madrugaron, no hubo de otra. Y nosotros en protesta de no estar de acuerdo con este proceso, ni de apurar a nuestro candidato que teníamos, que en ese momento se había conversado, era Jorge Bloise, decidimos, ¿sabes qué? No vamos a postular a nadie, porque aquí no vamos a caer ante ese juego de presiones. Además ya tenían los votos. Vámonos al pragmatismo. Claro. Bueno, seamos pragmáticos y démosle la oportunidad a don Hugo But, que no venía a hablar de ninguno de estos temas. Y le pedimos a usted que se sume a la conversa sobre Seguro Social, porque al final el tema Seguro Social primero. El tema Seguro Social nos compete a todos. Primero, ¿con qué ojos mira la juventud la designación de Dino Mon? Sí, mira, creo que estamos en momentos olímpicos deportivos. Yo creo que es un gran fichaje para el país. Es una persona técnica, una persona con una gran trayectoria y que es una bocanada de aire fresco a la institución. Yo siempre digo que la Caja de Seguro Social a partir de este año ella es un adulto, cumplió 18 años desde la reforma a la última ley en 2005 y ha tenido muchos padres y padres con distintos perfiles.
pero este es el primer padre que tiene una visión más financiera, más de sostenibilidad de la institución. Entonces creo que ese es un mensaje importante que debemos recibir, dar con mucho agrado y darle todo el apoyo, sobre todo, bueno, viene un proceso ahora en la Asamblea de ratificación, aquí a los diputados tendrán en su tarea la posibilidad de ver si es la persona adecuada, pero la designación que da el gobierno, el presidente, creo que nos transmite que hacia allá quieren ir, o sea, darle un giro verdadero a la caja, que es lo que requiere, Hugo, porque como buen adulto que ya es, se aboca a nuevas decisiones que le van a transformar su vida. Como un niño de 18 años pasa, tiene que saber si va a estudiar, si va a trabajar, a qué va a dedicarse hacia adelante. Hoy la caja está en esa encrucijada. Tiene que definir un camino hacia la sostenibilidad o a un parche que nos dé unos años más de vida, pero que después nos vuelva a sentar a revisar un problema que es muy, muy amplio. Ahora bien, es un problema bien amplio, nos han dicho diferentes especialistas, no hay soluciones fáciles y tampoco es fácil para algunos sectores hablar de medidas paramétricas. ¿Usted qué piensa de las medidas paramétricas? ¿Debemos mantenerlas al margen o debemos sumarlas al debate? Mira, esto es un tema integral. Las reformas paramétricas o el tema paramétrico es una parte. Como dice la palabra paramétrica, son los parámetros que sostienen al sistema. Recuerden que la seguridad social como tal es una institución. En Panamá, la estructura gubernamental que sostiene la institución es una caja. Pero si vemos otros modelos de otros países, es diverso. Hay países donde está descentralizado, donde el sector privado tiene un rol, donde hay administradores de fondos de pensiones que pueden entrar y aportarle a los ciudadanos una capacidad de eso, administrar sus fondos. En Panamá tenemos que, pienso, sincerarnos en esta discusión, Hugo. Y no es un tema solo de paramétrica, no es un tema del desarrollo institucional, es un tema integral y por eso es que ese sinceramiento, poder tener esa honestidad hacia la caja es lo que nos va a dar ese salto cuántico que requiere la institución. Particularmente, yo lo digo, hemos entrado en dicotomías innecesarias de atención a la salud, esperando que un paciente que ha contribuido toda su vida, que esto es importante, no dejemos de lado que los panameños que cotizan, casi el 10% de su salario va hacia la caja con la esperanza de un servicio y con la esperanza de que cuando se jubilen les presten unos beneficios que se han ganado de manera justa durante su vida. En políticas públicas siempre hablamos de un concepto que es la contrafactual. ¿Qué pasaría si lo que existe no estuviera accesible? Yo me pregunto, en Panamá, si no existiera la caja, ¿serían los ciudadanos capaces de tener una atención buena en salud y serían capaces de tener un dinero para su pensión y vivir una vejez digna? Lo que dice la evidencia es que probablemente no. Es que teniéndola estamos en peligro de no tener acceso. Pero para mí ese es el y de salud no tenemos acceso. Vamos a retrotraernos, Hugo, del pedacito o del tema pequeño, de si paramétrica o no, de si vamos hacia un sistema o el otro. Pensemos como país qué seguridad social le queremos proveer a los ciudadanos. Este es el momento. Esa es la discusión y mi llamado es a que salgamos del debate del detalle y como hizo Belisario Porras en su momento, tengamos la visión de qué institución queremos hacia adelante. Para mí, una referencia, una analogía importante es cuando Belisario Porras es presidente por primera vez, se enfrentó con la crisis del inquilinato donde muchas personas vivían en barracas, sobre todo los afrodescendientes que estaban cerca de la zona del canal, y él en vez de seguir construyendo barracas para poder solucionar el tema habitacional, decidió construir la exposición, el barrio La Exposición, que hoy día es un orgullo y que en su momento fue una joya arquitectónica para el país y que nos posicionó como algo más que un canal. En ese momento estamos, que el ciudadano panameño tenga confianza en la institución en la cual aporta la mayor parte de su salario todos los meses. Porque para mí esa es la clave, que tú tengas la confianza en saber que cuando requiero atenderme, me van a atender y cuando me voy a pensionar voy a recibir los fondos. Es el momento de decidir qué institución queremos, dijo usted. ¿Qué institución quieren los jóvenes? Me ha dado algunos rasguitos, pero vamos a dibujarla. ¿Qué institución necesitan y quieren los jóvenes? Yo te diría que no solo los jóvenes, yo creo que es un tema de país porque la caja en Panamá atiende más del 70% de la población de una u otra manera. Estamos hablando casi de 3 millones de ciudadanos que tienen algún tipo de relación con la caja. Si bien hoy, digamos, ya la juventud tiene un rol porque su sistema, que es su sistema mixto, tiene, digamos, un componente que está bastante sólido financieramente. El que está en rojo es el sistema de beneficio definido, que como se inició como una pirámide, se ha invertido y ahora hay muy pocos trabajadores para la cantidad de jubilados que hay. Recordemos que en el 40, cuando inicia la caja, la proporción era un jubilado por 50 trabajadores. Hoy día se invirtió completamente, entonces financieramente simplemente ese modelo no es sostenible. Creo que en la mesa hay que tener muy claro sobre todo las buenas prácticas que hay afuera. Siempre hablo de que la caja hoy día tiene un monopolio del uso de las pensiones, que debemos sentarnos a revisar de qué manera se puede administrar de una manera mucho más eficaz, mucho más moderna, transparente. Hugo, hoy ni el diputado Barboni ni cualquier persona que comenzó a cotizar después del 2008
puede saber cuál es su estado de cuenta de lo que ha trabajado durante su vida. Sí, no sé. Eso no genera confianza. Tú por qué vas a querer formalizarte. Estamos hablando que las tasas de informalidad en el país están creciendo mes a mes. Sí. Estamos ya casi llegando al 55%. Todas esas personas informales no cotizan. Y al no cotizar no están ahorrando para la vejez. Y recuerden que la Caja como institución es una institución que mira los riesgos. Hay riesgos de enfermedad, de maternidad, de discapacidad. El tema de la crisis es el de la vejez. ¿Y por qué es un riesgo? Porque cuando llegas a una edad de vejez, tu capacidad productiva se reduce. Entonces el Estado está ahí para respaldarte. Y esto es un concepto que viene de principios, digamos, del siglo pasado, que se ha venido desarrollando, y hoy esa promesa es la que está en juego. Y es a donde debemos caminar, cómo podemos generar confianza para que los informales quieran cotizar y también hacer el llamado. No solo todo está en la caja, el llamado al ahorro, porque hacia adelante es muy importante que tengamos algo en la caja, pero que también pensemos cómo queremos vivir nuestra vejez, porque en Panamá la expectativa de vida está casi en los 80 años y nos estamos jubilando casi 30 años antes, Sí, señor. lo que va en contra del sistema que estaba planeado para que fueran 10 a 15 años de vigencia. Usted nos decía que nos sinceráramos. Don Danilo, le digo con sinceridad, qué difícil es escuchar a Hugo hablar de Hugo. No sé si le transmito. Así es. Cuando dice Hugo me siento así como que, espérate, Hugo me está diciendo Hugo. Hay un conflicto neuronal en ese momento. Don Danilo, Así tome es. la palabra. Hay algo que le compete a ustedes, mucho, a la generación de ustedes, y es el hecho de que, lo que usted lo que acaba de mencionar, el hecho de que una de cada 2 personas que producen en este país lo hace sin cotizar seguro social. Eso significa que la generación de ustedes va a tener que dedicar grandes cantidades de dinero, ya no solo a la seguridad social, sino también a un programa que a mi criterio no se va a llamar 120 a los 65, porque a esa gente el Estado va a decir, tengo que pagarle. Yo calculo que va a ser una fortuna 5, 6 o 7 veces más de lo que el Estado le va a tener que dar. Y eso lo van a tener que pagar, o sea, ustedes, es decir, a ustedes les toca pagar en perspectiva 2 veces seguro social, para el que cotizó y para el que no cotizó, porque la gente se olvida de que 120 a los 65 sale de los impuestos Sí. de la gente, Exactamente. del que paga impuestos. Así es. Así que esa es doble cotización. Sí. Y es allí el punto que yo recalco. La crisis del seguro social hoy día es grave porque existe 120 a los 65 que así lo demuestra. Eso era un punto. Lo otro es, ante el surgimiento de la propuesta del señor Mon, ya han salido voceros oficiales, porque escuché a un dirigente de una central de trabajadores con presencia en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, diciendo, ojo, este señor respalda la implantación de medidas paramétricas, llamando a la alerta del sector sindical. ¿Qué mensaje cabe decirle al sector sindical ante una situación como esta? ¿Vale la advertencia del vocero del sector sindical? ¿Valen otras advertencias? ¿Vale otra forma de ver igual para el mismo público? Mira, algo que debo decir y que comparto con el diputado Barboni es que nosotros venimos de una cultura basada en el debate que tiene como argumentos y razonamientos como la base. Mi llamado es que cualquier argumento tenga algún tipo de evidencia y que esté respaldado en algo. Yo no quiero entrar en debatir si ese tema específico es aceptable o no. Creo que todos tienen derecho en este debate de poder aportar sus ideas y creo que debe ser así. Por eso es que quiero retrotraer el tema a entrar a ver la rama y vamos a ver el bosque, ni siquiera el árbol. Vemos el bosque, lo que implica la Caja de Seguro Social. Y el tema paramétrico es un elemento. Lo que siempre llama la atención es, si podemos justificar que Panamá es el tercer país con la edad de jubilación más baja de América Latina, hagámoslo. Pero tenemos que poder poner los documentos, las evidencias y la perspectiva hacia futuro. Y como ese tema hay muchos otros donde tenemos que traer los temas. Hoy un tema adicional que es otro parámetro es la cantidad de cuotas que pagamos en Panamá. Si tú trabajas en Panamá a partir de los 25 años y pagas 240 cuotas, son 20 años todos los meses, a los 45 ya pudieses jubilarte. Imagínate, yo comencé a los 15. Continúe. Entonces, en el sistema al que estamos el diputado y yo, que es el de a partir del 2008, está basado en tu contribución. Por eso se llama un sistema de contribución definida. Tú no sabes cuánto vas a recibir cuando te jubiles. En el de beneficio definido sí sabes, por eso se llama beneficio definido. Si ganas más de $2.500 en tus mejores 10 años, ganas $2.500 el resto de tu vida. Ese es el sistema que está, digamos que muchos dicen quebrado, pero digamos que no es eficiente financieramente hablando. Entonces, viendo el sistema de la juventud, mi punto es,
La evidencia nos indica que ya se ha quedado atrás el tema de 240 cuotas. Deberíamos evaluar otro número. Pero nuevamente, cada uno de los puntos que vayamos a debatir deben estar basados en alguna evidencia, pero sobre todo debe estar basado en la visión que le queremos dar al país sobre la seguridad social. Porque si queremos emparcharla, no toquemos los parámetros, y eso implica, y hasta los actores lo dijeron, que en 2 años el Estado va a tener que pagar $3.000 millones todos los años. Ni siquiera lo que nos da el canal anualmente va a ser suficiente para poder pagar el desfase que hay si no ampliamos los otros parámetros. Pero dicho eso, la caja es más que parámetros. Tenemos que ver el tema de salud, si se va a seguir tratando desde la caja y el Ministerio de Salud. El ministro ha dicho en reiteradas ocasiones que están trabajando en una unificación del sistema. Eso debe ser parte del debate. Yo he comentado en diversas ocasiones que probablemente la institución que maneja la pensión deba descentralizarse, debe haber una persona enfocada todos los días de su vida en ver cómo mejorar los rendimientos de la caja. Hoy, el director que quede en la caja tiene una gran tarea porque tiene que manejar prestaciones económicas y prestaciones de salud, y no hay perfil en el mundo que tenga la capacidad de ver en su día a día eso. Oiga, ustedes van a la caja hoy, ustedes ven a un personal que está atendiendo cotizaciones y licitaciones para atender temas de salud, y a la vez tiene que haber temas vinculados a pensiones. Tenemos que poder eficientizar el proceso. Por eso es que todos estos procesos, todos estos temas deben entrar en la bolsa del debate, y todos entrar con esa visión. Nuevamente lo digo, es un momento histórico, único para el país, para dar un salto cuántico, para que realmente pasemos a tener una seguridad social confiable, transparente y eficiente. Cuando hay una crisis, cuando hay un problema, belleza que nos reunamos y podamos tener una lluvia de ideas. O sea, escuchar a don Hugo hablar sobre las posibilidades que hay es diferente a, espérate, vamos a conversar, pero me pongo un paraguas, no quiero hablar de lluvia de ideas, pero que no llueva sobre este feudo, porque esto a mí me interesa. Me gusta así cuando abrimos la mente a las posibilidades, porque podemos encontrar soluciones. Dicho eso, quiero pasar al escenario político, porque el presidente de la República ya se reunió con los presidentes de partidos. Me quedo pensando dentro del mapa político, cómo será entonces el manejo con los independientes que sí tienen un partido, pero la inmensa mayoría no tiene un partido. ¿Cómo será esa dinámica? Y conocer también usted estos primeros acercamientos, ¿cómo los ve? Comencemos con usted, señor Barboni. Bueno, yo realmente me quiero remitir a la analogía que utiliza el licenciado Wood, porque él habla muy adecuadamente sobre que la Caja de Seguro Social es un bosque. No es solamente un árbol, no son ramas, es un bosque. Y yo creo que el tema de los medicamentos también, y la falta de medicamentos en la Caja de Seguro Social, es un problema del día a día, es inminente. Hay que integrarlo al debate. Hay que enterrarlo en el debate, y hay que definitivamente conversar cuáles son las estrategias para poder suplir ese problema del día a día, que es no acceder a un medicamento para la diabetes, para por ejemplo, lo que viene siendo también la presión, cosas del día a día que el panameño necesita. Y yo siempre he defendido la figura de una importación en conjunto, porque claramente la importación en conjunto, hablando de que elimine intermediarios, y eso ayudaría entonces a abaratar el costo para la Caja de Seguro Social, y también, por supuesto, que haya un poco más de oferta para esa demanda que existe actualmente en la Caja de Seguro Social. Y a mí me preocupa un poco que la Caja de Seguro Social no es muy versátil al momento de poder manejar sus activos económicos. Tienes terrenos, por ejemplo, que podríamos concesionar. Tienes también, por ejemplo, posibilidades de colocar el dinero quizás en otros lugares más allá de los bancos estatales. Me quedo pensando, por ejemplo, hay terrenos que tiene la caja allá en el Causeway, se alquilan y le sacas mensualmente un beneficio. En fin, por eso me gusta conversar con jóvenes de la edad de don Danilo en adelante. Gracias, ¿no? Hugo. Porque gracias por su concesión. Uno piensa en la posibilidad de soluciones. El tiempo se nos acabó, nos quedamos con ganas, pero este es un tema del que vamos a seguir conversando. Gracias a don Hugo, gracias a don José Pérez Barboni. La gente se ha quedado con Barboni y le guarda el Pérez. Va a tocar unificarlo. Va a tener que unificarlo, le va a tocar. Pero este es un tema que da para mucho. Sí, para mucho. Y vamos a seguirlo abordando con todos los puntos de vista que tienen que ver con este tema, que prácticamente somos todos los panameños. Pausa y regresamos. La ministra de Gobierno nos acompaña en segundos nada más. La ministra de Gobierno está con nosotros, Dinosca Montalvo. Bienvenida, señora ministra. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí. Lo primero es hacer un balance de cómo recibió el ministerio, su cartera, y lo que ha enderezado en un mes. Vamos a comenzar por ahí. Bueno, yo tuve una transición bastante amplia por la cantidad de entidades que funcionan debajo del Ministerio de Gobierno. Sí. A nosotros nos toca sistema penitenciario, bomberos, SINAPROC, tenemos lo que es justicia comunitaria de paz, trabajamos muy de cerca
también con los gobernadores. Y en ese sentido nos tocó prácticamente ir viendo departamento por departamento. También fue una apertura que nos dio el gobierno saliente, que nos permitió abordar cada entidad por separado. ¿Acá no fue muy traumática entonces la transición? En realidad no. En realidad esa parte tengo que decir que tuvieron, por lo menos en mi caso, la disposición de permitirnos, casi mi transición fue por 15 días. Y se me permitió conocer bastante de lo que tenían. Algo que sí... Esa es una buena noticia, disculpe que la interrumpa. Ah, no, por supuesto sí, porque que sí. Sus colegas han contado algunas historias de terror. Usted no tiene ninguna historia de terror. De ese tipo, no. Me he encontrado con cosas, por ejemplo, temas como muy puntuales. La forma en que se estructuró el organigrama del ministerio en un momento. Sí. La cantidad de gente que fuimos metiendo dentro de la estructura de gobierno con posiciones que no guardan relación con lo que el deber ser del funcionario. Cómo se distribuyó y quizás estaba muy holgado el tema de fiscalización, que eso es sumamente importante. Ahora, son dos temas administrativos que en un mes usted, me imagino, tiene que haber tratado de enrumbarlo según su filosofía. No hemos podido como quería. Me ha tocado explicar incluso en la Asamblea las razones de por qué no se puede en este momento, porque eso debe pasar por implementar un reglamento y debe ser aprobado también por Contraloría para poder establecer todo el organigrama. Actualmente estoy trabajando con lo que encontré, tratando de dar funcionalidad, poder arrancar con el ministerio a funcionar al 100%, pero con la realidad que tengo actual. Aspiramos el otro año poder hacer el cambio. Ahora, usted tiene tareas que son importantísimas dentro del funcionamiento de la filosofía en la era Mulino de gobierno, porque en los últimos años ha habido algunos estallidos, por ejemplo, en las zonas de nuestros hermanos indígenas. Y precisamente usted tiene viceministerios para atender. ¿Cómo van a manejar estos temas para evitar esas explosiones sociales que hemos tenido antes? Bueno, nosotros, por suerte, hemos mantenido una buena relación con las personas que nos ayudan a estar en contacto con las comarcas, los 12 territorios indígenas. Tengo una persona que está dentro del ministerio que se ha encargado de mantener todo lo que es el desarrollo de las comarcas, decidir cuáles son los proyectos puntuales que vienen desde un programa que se mantiene desde la década pasada y se ha mantenido, ha sido bastante regular y la comunicación es bastante fluida con los hermanos indígenas. Don Danilo. Sí, ministra, sobre ese mismo tema, ya esta es la tercera administración que tiene pendiente abordar un trabajo en la comarca. La comarca tiene el gran inconveniente de que tiene un montón de poblaciones pequeñas dispersas y eso imposibilita mucho el desarrollo de ese espacio habitacional. Pero hay un plan de desarrollo de la cabecera de la comarca, que es en Boabtí, en Llano Tugrí, y un plan de desarrollo muy completo, con todo lo que se necesita para hacer, y ha pasado prácticamente desapercibido. ¿Hay para este gobierno algo al respecto? Mira, yo recibí funcionando un préstamo que se hizo con el Banco de Desarrollo, el Banco Mundial. Eran 80 millones, terminaron aumentando creo que hasta 110 millones y son con programas que pidió cada comarca. Ellos tienen el CONDIPI, se reúnen los 12 territorios y toman decisiones de lo que es puntual. Anteriormente, cuando empezó el programa, era un desarrollo de estructuras, centros de salud, escuelas. Estoy entrando justo en la parte donde el desarrollo va en temas que quizás no sean tan tangibles, pero por ejemplo, el empoderamiento de la mujer indígena, que es uno de los programas que se mantiene. Desarrollos que vayan de la mano con la cultura y la cosmovisión, que es un término que fui aprendiendo también en la transición, de cómo ellos aspiran a irse desarrollando. Algo que yo he estado hablando con representantes de la comarca, que quizás es una preocupación. ¿Cómo logramos ese desarrollo, que era lo que ellos me manifestaban, cuando de repente puedo tener mucho talento, gente muy buena dentro de la comarca, sin embargo, le faltan ciertos servicios para estar interconectados? Y les cuesta, por ejemplo, cuando vienen a hacer carrera universitaria a la capital, siendo muy buenos en su comarca, pero cuando llegan están en una desventaja. Entonces hemos empezado a buscar alternativas, incluso con embajadas que están muy interesadas en entrar en el programa de potenciar estos tipos de programas de desarrollo, pero
desde, de una forma integral. Pero fíjese lo que ocurre cuando una comarca o un grupo se hace presente, ¿no? Hablamos de la comarca como si en Panamá hubiera una comarca. Y hay muchas comarcas más. Estamos la Huargandí, Gunayala, etcétera. Pero de alguna manera, cuando hablamos de comarca en los últimos años, la gente piensa los noves y nos centramos en los noves. Y fíjese que vuelvo entonces al primer tema. Porque yo siempre le he dicho a la policía, ¿por qué no le dan el know-how a los ministros, a los directores de entidades, para que, así como ustedes llegan rapidito a atender un problema, ellos lleguen a atender los problemas antes que ustedes? En este caso, quiero saber si la dirección, la directriz que se le ha dado al viceministerio de Asuntos Indígenas es diferente para evitar estallidos que afectan a todo el país. Si, o se va a seguir funcionando como hasta ahora, que se apaga, la policía apaga el fuego, mandan a la policía. ¿Cómo va a ser esa acción? Mira, la estructura que ha implementado el señor presidente y que me parece que es la más correcta, estamos trabajando desde la gobernación. Ajá. Gobernación, viceministerio de Asuntos Indígenas, pero en una coordinación. En el momento que hay una situación, todos salimos. O sea, ya no es algo que se está viendo aisladamente. Sí. El gobernador actúa en provincia, llama a los estamentos que tienen que involucrarse, automáticamente se va dando respuesta y creo que en esa dinámica estamos teniendo inmediatez. Por eso es que lo que usted dijo en la primera respuesta es importante, el organigrama, porque eso no es un árbol porque sí, es cómo voy a funcionar. Correcto. Y ahora me acabo de recordar que el presidente dio la instrucción de que los gobernadores van a ser la principal autoridad ejecutiva, o sea, directamente con él, van a manejar el tema en provincia. Es un cambio de filosofía. Es correcto. Sí. Y cuando hablaba de la cosmovisión de la cultura, precisamente yo que me tomé el trabajo y sé porque estoy al tanto de eso, vi con muy buenos ojos el hecho de que ese plan de desarrollo partía de un trabajo hecho con los habitantes de la comarca Nove porque incluía su enfoque, su cosmovisión, su cultura. Pero no ha habido mayor ímpetu del Estado en las administraciones anteriores por desarrollar esto. Y es parte de los problemas que tenemos, porque los cierres de calle a la altura de la comarca Nove, los cierres de la carretera panamericana, tienen mucho que ver con la histórica exclusión de esta población, muchísimo que ver con eso. Lo otro es lo que decía Hugo, ¿no? En Gunayala, por ejemplo, el censo demuestra, los resultados del censo demuestra que es una comarca que tiene un decrecimiento poblacional. A diferencia de las otras comarcas donde hay crecimiento poblacional, en Gunayala ocurre lo contrario, lo que implica que hay población guna que se está asentando en otras provincias y normalmente ellos llevan la cultura de asentarse en comunidades, en bloques completos. ¿Qué tiene el ministerio suyo pensado ante este fenómeno? Porque eso no está ocurriendo espontáneamente por algo que de repente ha pasado, ¿no? Esto es un proceso y que algo tendrá que ver con el problema del cambio climático. ¿Qué tiene su ministerio previsto ante este fenómeno de migratorio interno que se está dando? Mira, y eso es un tema precisamente por el desarrollo y las oportunidades. Nosotros intentamos lograr, son 5 años, pero yo me quedo con algo que me dijo este equipo que trabaja directamente con las diferentes comarcas, con los diferentes territorios y la realidad que están viviendo, el impacto que estamos teniendo en Darién, por ejemplo, con lo que está sucediendo con el tema migratorio y cómo impacta a las comunidades. Y yo me quedo con un mensaje que a mí me dieron en transición, donde ellos no quieren seguir siendo una estadística más. Ellos quieren formar parte del plan de desarrollo del Estado. Entonces, si nosotros logramos que estos polos de desarrollo se den, desde lo que a ellos les interesa, desde su cosmovisión, que como ya les digo, es algo que he tenido que ir interiorizando para comprender y mantener una comunicación más fluida con los diferentes grupos, porque cada uno tiene realidades distintas. Nosotros lo que estamos buscando es cómo incluso permitir que ellos se mantengan sin tener que salir de su territorio para buscar mejores días. Vuelvo al tema de los gobernadores y la forma en que se van a manejar en las diferentes provincias, porque el gobernador ha sido por lo general una figura de segunda o tercera categoría en cuanto a protagonismo. Es más, en la provincia de Panamá, de pronto algunos se enteraban quién era el gobernador porque se encargaba del tema de la lotería. Más allá, absolutamente nada. ¿Qué instrucciones específicas se les han dado entonces a los gobernadores para esta administración? El presidente de la República, el día que tomaron posesión,
los empoderó totalmente. Ellos son los representantes del Ejecutivo en cada provincia. Y a partir de ese momento nosotros tenemos comunicación permanente. Hoy en el momento que se dé una inundación, se dé una situación, automáticamente la comunicación viene y mantienen todo el respaldo del Ejecutivo para que ellos puedan accionar en provincia. Ahora, de verdad, en el tema del gobernador, disculpe, don Danilo, yo no sé, yo siempre he puesto sobre la mesa que probablemente se le tiene como una figura decorativa y que muchos ni siquiera toman en cuenta ni recuerdan, porque tal vez no es una figura de elección popular. A mí se me antoja, y lo he puesto varias veces en la mesa, que los gobernadores deberían ser electos, ¿no le parece? Dentro de los programas que tiene y la planificación que tiene el presidente de la República, y para poderle dar ese liderazgo en su provincia, fue uno de los temas que hemos estado abordando. Elegir a los... El cambio. O sea, estamos ahorita mismo regresándole primero las facultades que tenía, que se le fueron quitando sin que exista una ley que se las haya eliminado. Claro. Las tienen. Y en realidad en este mes hemos visto la importancia y la relevancia que tiene y que toma un gobernador, sobre todo en temas de manejo de su provincia, porque cada uno conoce la realidad de lo que está pasando. Pero señora ministra, hay algo que actualmente ha perdido importancia y exposición, y ha perdido todo, y que es vital para evitar, para prever problemas, y son los consejos provinciales. Es correcto. Los gobernadores debieran ser los grandes directores de esa orquesta, pero esa orquesta no suena, no se le escucha ninguna melodía. Es que son como actores de reparto. ¿Qué insisto. ha pasado con los consejos ¿Sí? provinciales que han perdido la relevancia, que es el mecanismo más importante para prever crisis en las provincias? ¿Qué ha pasado con esto? La perdieron hasta ahora, porque nuestro presidente, en el momento que fue ministro, si había una persona que participaba prácticamente en todos los consejos provinciales, era él. Y la instrucción que tenemos todos los ministros es que tenemos que acudir al llamado a ese calendario de forma permanente, al que se cite. Y en mi caso particular, tratar de siempre estar comunicada a través de los consejos provinciales. Es que hay que volver a la estructura. Claro. Tenemos que volver a la base. O sea, el diseño de la forma de gobierno para que sea funcional en una democracia tiene que respetarse. Y si manejamos esa estructura como fue diseñada, como fue pensada, yo creo que podemos avanzar muchísimo. Tenemos un regreso a las raíces, el deber ser y que funcionen las cosas como tienen que ser. Vamos al sistema penitenciario, y voy a comenzar con el tema corrupción en sistema penitenciario. Y se lo digo así, abiertamente, porque eso es lo que impera en nuestro sistema penitenciario. ¿Cómo erradicarlo? Mire, nosotros lo conozco el sistema porque soy abogada penalista, litigante antes de ser ministra, y me tocó vivirlo. Dice que nadie lo entiende mejor que quien lo padece. Yo veía los retrasos en las audiencias, personas que de repente tenían audiencia fijada no llegaban, y en las investigaciones que hemos ido avanzando para ver en realidad cuál es la situación, definitivamente que tenemos que romper con el manejo que se estaba dando, utilizando a privados de libertad para de alguna manera por ciertas unidades lucrar de una realidad que es muy triste, nuestros privados de libertad. La intervención ha sido prácticamente inmediata, hemos estado haciendo evaluaciones, se han activado las juntas técnicas, hemos tomado control sobre esos expedientes para evaluar cuántas personas realmente están dentro del sistema que no deberían estar. Y no es que no deban estar porque nosotros queremos darles ese beneficio, no deben estar porque o bien cumplieron con su pena, por un lado, o porque han completado un programa que les permite a ellos reincorporarse en ya sea una medida de libertad vigilada que forma parte del programa del sistema penitenciario. Fíjese que usted nos habla del tema procesal y lo entiendo muy bien, pero cuando yo hablo de corrupción me refiero a que dentro de los penales se trafica con todo, desde las drogas hasta la libra de azúcar. Y eso sucede a ciencia y paciencia de quienes forman parte de esas redes de corrupción. ¿Cómo se va a poner orden en esa materia? Nosotros estamos haciendo todos los cambios. Hemos empezado a cambiar direcciones, hemos empezado a revisar quiénes estaban allí. Se han recibido, yo estoy visitando directamente las cárceles. Yo he conversado con privados de libertad. Tenemos información de primera mano. Por supuesto, hay algo que yo toda la vida he respetado y se llama el debido proceso. Las investigaciones nosotros las vamos levantando desde el ámbito que nos corresponde, porque no somos un ente investigador como tal, sino investigaciones para ir descubriendo estados de situación. Se han levantado auditorías también, estamos esperando tener
esos hallazgos, auditorías de puesto, por ejemplo, cosas que creo que si se mantiene una fiscalización permanente de las situaciones que se puedan estar dando, ayudamos a bajar ese nivel de corrupción. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema penitenciario donde todo el tiempo las autoridades hasta ahora se han ido olvidando de que esa realidad existe y que tenemos que darle un seguimiento. Es que es como que se ha normalizado y la corrupción existe porque quienes entran por la puerta de enfrente, ahí me ha tocado ir, y cuando usted lleva la Biblia para predicar allá, se la revisan página por página y usted lo revisan bien revisado. O sea, todo lo que está ahí adentro tiene que pasar con el visto bueno de alguien. Es correcto. ¿No? Y esa corrupción en algún momento hay que cortarle la cabeza. Y nosotros estamos ahorita mismo sobre todo viendo, el plan de nosotros, yo me enfoco mucho en la parte de resocialización porque es lo que le corresponde al sistema penitenciario. El evento donde la persona llega a ese lugar ya ocurrió, ya pasó, ya fue juzgado, tiene una condena, un acuerdo, como sea. Pero el sistema penitenciario tiene otra función que quizás el público no conoce cuál es la función nuestra, y es sacar con esa persona que se priva de la libertad un nuevo producto. ¿Cómo va a salir ese privado de libertad? ¿Cómo se va a reinsertar a la sociedad? Y este es un trabajo que se hace, como bien lo dijo, que guarda mucha relación con la parte espiritual, psicológica, evitar el ocio dentro del sistema penitenciario, pero además impedir que se den situaciones de corrupción, quizás por los mismos funcionarios que deben velar por lo que estamos haciendo dentro del sistema para que el sistema funcione. Y es ahí donde estamos interviniendo. Algo de lo que ha hecho Bukele a los privados de libertad lo ha puesto a trabajar para que se ganen su comida, no para que lo sostenga el Estado. Algo de eso en Panamá lo vamos a ver. Hay un montón. El sistema incluso, cuando el privado de libertad tiene que hacer trabajos para conmutación de penas que guardan relación, como por ejemplo con ir a limpiar las calles para el municipio, eso no se le paga. Pero nuestra norma laboral para privados de libertad contempla el pago cuando son personas que de repente proponen una fundación, por ejemplo, que quiere establecer algún sistema que produzca y del que se va a lucrar en algún momento, debe pagársela a ese privado de libertad. Y nos ayuda muchísimo ese ingreso que él va a tener. Porque el privado, cuando yo tengo una persona que privamos de la libertad, por un lado, yo estoy haciendo que se cumpla una condena en un momento, pero por el otro lado, yo estoy desarrollando una familia en riesgo. Yo convierto a una familia en riesgo. ¿Por qué? Claro. Porque la persona que quizás es cabeza, me pasa mucho con las mujeres. El tema de las mujeres, sí. Es correcto. Eso me impactó, eso que presentó usted con la primera dama. A propósito, sí, desarrollo. Disculpe. Son madres, a veces madres, padres, que son las que eran cabeza de familia en sus hogares. Hijos menores. Queda la madre privada de libertad, no tengo cómo tener recursos. Si el Estado no interviene, si yo no le doy a esa madre la tranquilidad dentro de la cárcel, de que de alguna manera por hacer un trabajo, ella recibe un recurso para mandar dinero a su hogar, para cubrir a sus hijos, alguien más va a atender esa situación. La mudanza de la cárcel de mujeres va del centro femenino, perdón. Nosotros estamos interviniendo. ¿Qué pasa? Tenemos un lugar que estaba supuestamente, iba a ser donde se iba a hacer la mudanza, que tampoco iba a cumplir con los requerimientos. Y en realidad ese lugar pertenece a otro programa que tenemos que son de jóvenes infractores. Lo que se ha decidido es intervenir en este momento, mejorar en algo la condición de lo que tenemos en Villalucre y esperar a que contemos ya con la cárcel que se está diseñando, claro. También que sí es nueva, que va a cumplir con los requisitos. Métale mano a esa preventiva, porque allí de verdad las mujeres están en una condición infrahumana. Usted lo vivió, usted lo vio. Gracias, señora ministra, por habernos acompañado y con su presentación despedimos el programa el día de hoy. Gracias, don Danilo, a ustedes por la sintonía. El próximo lunes nuevamente juntos. Primero Dios, de aquí entonces seguimos regalándonos el mejor fin de semana de nuestras vidas y recordándole que a las 3 puede ver el programa en Eco TV y también está disponible en todas nuestras plataformas. Bendiciones.